Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy, y debido a todos los comentarios que he recibido sobre mi forma de entrenar cuando era competidor, vamos a profundizar un poquito más en este tema, a petición, lógicamente, de vosotros. Comentaros, yo cuando comencé en el mundo del culturismo, como tal, comencé con las típicas rutinas concebidas como el sistema de Wader, ¿vale? Sistemas de entrenamiento, bueno, los básicos, donde entrenaba de lunes a viernes, un grupo muscular por día, algo que me funcionó estupendamente, sobre todo al comenzar, bueno, el cuerpo está receptivo, eres joven, te alimentas bien, descansas, te recuperas, y la verdad que me funcionó muy bien. Llegué a competir, todo estupendamente, hasta lo que conocía en el momento, pues bueno, era lo que todo el mundo hacía, lo que digamos, todo el mundo estaba haciendo para conseguir grandes físicos. Yo veía revistas incluso, veía vídeos de VHS en aquellos tiempos y era el sistema más básico, ¿no? Hoy sigue siendo el sistema más básico y más funcional, por así decirlo. Pasados los años, llegó a mis manos un libro traducido de Mike Mentzer, hablando del sistema Heavy Duty, y leyendo ese libro me di cuenta de que muchas de las cosas que se contaban en ese libro se identificaban mucho con mi forma de recuperarme, o incluso con mi forma de enfocar el entrenamiento y de cómo yo aplicaba la intensidad. Entonces, lo que decidí por mi parte, me acuerdo que fue después de una competición, bueno, creo que fue mi primera competición o segunda, no me acuerdo exactamente, decidí probarlo, ¿vale? Ya fuera de competición, ya digamos que estaba en el momento de relax, por así decirlo, decidí probar el sistema de Heavy Duty como tal, y la verdad que me sorprendió porque me fue estupendamente bien. Ya lo había leído, había encontrado la lógica, lo veía viable y dije, bueno, ¿por qué no probar ahora? Sobre todo después de competir, que no tiene tampoco objetivos más que estar en recuperación, por así decirlo, y me sorprendió gratamente porque mejoré muchísimo en muy poco tiempo y encima, pues lógicamente me sentía bien, me recuperaba, me sentía con mucha fuerza, la evolución era muy buena a nivel muscular, con lo cual ahí ha empezado a picar el gusanillo por el sistema de alta intensidad. Pasado un año aproximadamente fue cuando encontré a otra persona que aplicaba por aquel entonces el sistema o el método de Dorian Yates, que era una evolución del Heavy Duty. Me explicó cómo funcionaba. Yo ya había leído mucho para entonces, había leído mucho en revistas, había visto incluso el Blues and Gout de Dorian Yates. Dorian Yates entonces estaba dominando la escena profesional, bueno, estaba ya finalizando su etapa como competidor, pero digamos que era un físico que me atraía mucho por el estado con el cual se presentaba a las competiciones, un estado pues era pues granítico, duro, denso, y bueno, no tanto la estructura del físico, no era algo que me gustaba, pero sí me gustaba el aspecto que presentaba. Y luego su sistema de entrenamiento pues era un poquito la evolución del sistema del Heavy Duty Mike Mentzer, que para mi juicio era algo más, digamos, se acoplaba algo mejor para mí, ¿no? Entonces puse a trabajar con ese sistema. La verdad que aquel año mi progresión fue impresionante. Estaba entrenando no más de 4 días a la semana y no más de 1 hora por sesión, y la verdad que vi unos resultados impresionantes que me duraron durante muchísimos años, aunque sí que es verdad que durante todo ese proceso, al ser un atleta más joven, siempre tenía la idea de que posiblemente hubiese algo mejor. Es decir, veía atletas más grandes que yo, más fuertes que yo en aquella época, y veía que incluso entrenaba 2 veces al día, y dije, bueno, vamos a probar. Probé varios sistemas de entrenamiento, temporadas largas de 2, 3 meses, funcionaban, pero lógicamente ninguno me daba las sensaciones o la progresión que me daba un sistema de alta intensidad con una menor frecuencia de entrenamiento y un menor volumen. Hasta que, bueno, pasado unos años de ensayo y error, volví a lo que era mi método inicial, el cual, pues bueno, es al que llegamos hoy en día, ¿no? Que fue el que 80% de mi carrera como atleta fue el que apliqué para llegar al desarrollo al cual, bueno, pues conseguí obtener después de 20 y pocos años de entrenamiento, ¿no? Empecé con 58 kilos y acabé pesando fuera de temporada 128, con un porcentaje de grasa bastante bajo, con lo cual una progresión muscular bastante, bueno, en mi caso, para una persona que no tenía una genética exagerada, fue bastante beneficioso. En el camino me encontré mucha gente que siempre me decía, eso no funciona para nada, eso no es verdad, eso no lo hace en realidad, eso es algo que es para vender, ¿no? Ese sistema de entrenamiento. Puede ser, pero a mí no funcionaba. Y yo veía resultados impresionantes en mi físico y todas las sensaciones que yo tenía
eran básicamente lo que yo leía, ¿no? Esas sensaciones de recuperación, de fuerza, manteniendo la fuerza hasta las últimas semanas. Me encontraba, digamos que, súper cómodo con el entrenamiento, la recuperación, todo se adaptaba estupendamente para mí. Entonces, al final, muchas veces decía, bueno, ok, puede que no sea el mejor, pero yo, de lo que he probado hasta ahora, es el que mejor se adapta a mí, de forma personal e individual. Llegamos a ese punto donde, en mis últimos años, donde hubo mi mayor desarrollo a nivel profesional, fue cuando estaba más centrado y ceñido en el sistema de entrenamiento, llegando a prepararme con Dorian Yates, viajando a Inglaterra, a entrenar con él, luego también entrenaría posteriormente con él en España. Eso me ayudó, sobre todo cuando lo conocí en persona en Inglaterra, y me ayudó mucho, sobre todo, a darle una vuelta de tuerca al sistema de entrenamiento y focalizarme más en la técnica y no tanto en el peso. Y ahora llegaremos un poquito a todo esto. Pero bueno, básicamente me ayudó mucho trabajar con él para comprender con más lógica cuál es la función del sistema y por qué realmente funciona. Entonces, pasamos ahora directamente a lo que era el sistema. Yo no entrenaba más de 4 días por semana y en temporadas bajaba a 3 días por semana. ¿Vale? Temporadas me refiero, temporadas de descanso, lo que hoy serían semanas de descarga. Mi entrenamiento principal estaba compuesto por 4 días, como comento: lunes, martes, jueves, viernes. Descansaba miércoles, sábados y domingo. Más adelante evolucionaría a lunes entrenamiento, martes entrenamiento, miércoles descanso, jueves entrenamiento, viernes descanso, sábado entrenamiento y domingo descanso. Seguían siendo 4 días a la semana, pero priorizaba los descansos. ¿Cuál era mi división principal? Bueno, pectoral tríceps o pectoral bíceps el primer día. Segundo día hacía la pierna completa. Tercer día descansaba, puesto que venía de un entrenamiento de un grupo muscular muy demandante a nivel energético, y era perfecto para dar un descanso a mis músculos, generar una mayor recuperación y sobre todo también a mi sistema nervioso central, ¿no? Que venía muy afectado de un entrenamiento muy intenso que había hecho el día anterior. Seguidamente pasaba a un entrenamiento de hombro, a veces era hombro y tríceps, o hombro-abdomen, y luego pasaría al entrenamiento de espalda. Espalda sola o espalda bíceps, dependería un poquito también de la división, ¿vale? Y posteriormente tendría 2 días de descanso. Igualmente, lo que hacía era, de forma premeditada, era, después del entrenamiento de piernas, tenía un día completo de descanso. Después del entrenamiento de espalda, tenía 1 o 2 días enteros de descanso. ¿Por qué? Porque realmente eran grupos que demandaban mucha energía y mucha recuperación, y de forma estratégica esos días eran inamovibles. Siempre que entrenase la espalda, siempre que entrenase la pierna, el día siguiente era obligatorio hacer un día de descanso. Si entrenas realmente intenso, si realmente en tus sistemas en tu día a día, en tu entrenamiento, con tu sistema de entrenamiento, entrenas fuerte e intenso, sabrás que el día siguiente acabas destrozado y la recuperación sería lo óptimo, ¿no? Fomentar esa recuperación. Pues era en esos momentos cuando yo descansaba. Pasamos luego un poquito a describir un poquito el tema de las series. Bueno, como os he dicho, era un fiel defensor del sistema del Heavy Duty, pero más enfocado a como lo hacía Dorian Yates, que era una adaptación, donde simplemente lo que hacía era añadir algo más de volumen de entrenamiento y añadir algo más de frecuencia, ¿vale? En vez de 3 días, pasabas a 4, en vez de hacer una única serie al fallo con 1 o 2 series de calentamiento en el primer ejercicio y luego todas las demás al fallo, aquí vas directamente, pues siempre con unas series previas, preparatorias para llegar a la serie, al fallo final, ¿vale? Que es a lo que llegamos. Cuando hablamos de, por ejemplo, el primer día, pectoral, solo hacía 4 series al fallo muscular, pero lógicamente no cuento las previas, ¿vale? Cuando hoy en día me encuentro a muchos atletas que me dicen, no, yo hago 4 series al fallo de 10. Bueno, es muy poco probable que sean realmente 4 series al fallo de 10. Es prácticamente imposible que seas capaz de hacer 10 repeticiones, por ejemplo, con 200 kilos en un press banca, y a la siguiente serie serás capaz de recuperarte y realizar 10 repeticiones. Y a la siguiente al igual. Y a la siguiente igual. Lo normal es que en cada serie vayas perdiendo fuerza y vaya bajando el número de repeticiones.
Con lo cual, para mí eso ya es un tiempo perdido, ¿vale? Eso es ya, digamos, como una lija, rascar, seguir rascando hasta que la herida es mucho mayor y luego va a necesitar aún mayor recuperación, ¿vale? Entonces, llegaba al fallo muscular y pasaba al siguiente ejercicio. Estaba claro que llegaba al fallo muscular y como es un sistema de alta intensidad, aplicaba series de alta intensidad como descendentes, negativas, no en todos los ejercicios, pero sí en casi todos. Entonces, ¿realmente eran 4 series para el pectoral como mucho? No. Para el primer ejercicio siempre realizaba alguna serie más de calentamiento. Es más, ni las contaba. A veces llegabas un poco frío al gimnasio y podía hacer para el primer ejercicio un press inclinado 5 o 6 series para llegar a la serie final. 5 o 6 series, la barra sola, 2 discos, un disco a cada lado, otro disco a cada lado, otro disco a cada lado, y cuando te das cuenta tenías igual 180 kilos, ibas a la serie al fallo final, ¿vale? Pero previamente, antes había tenido una serie al 25%, otra al 50%, otra al 75% y luego me iba al 100%. Ahí van 4 series, pero, como os he dicho, podían ser más series, ¿vale? Estaba utilizando un sistema normal y corriente, como lo que podéis hacer en vuestros entrenamientos, donde subo peso, mantengo o bajo repeticiones, aunque siempre me mantenía entre 8 y 10 para los grupos musculares de la parte superior del cuerpo y 10, 12, 15 incluso para la parte inferior, porque entendía que las piernas pues, trabajan un poco mejor con más repeticiones. Bueno, llegado a este momento, siempre en el primer ejercicio hacía más series de calentamiento, de aproximación, y ya entiendo que después de haber calentado el músculo, haber llegado al fallo muscular, ya no necesito tantas series, digamos, de aproximación para llegar a la serie final. Con lo cual, máximo haría entre 2 y 3 series. Es decir, una serie al 50% del peso máximo, otra al 75% y otra al final al 100%, donde añadiría negativas, forzadas, cualquier tipo de sistema de alta intensidad. Para el siguiente ejercicio, tercer ejercicio, podrían ser entre 2 y 3 series. Si son 3 series, 50, 75, 100, o si son 2 series, 75, 100. Realmente, a medida que yo avanzaba en el entrenamiento, necesitaba menos calentamiento. Y es muy posible que los últimos ejercicios solo fueran tranquilamente entre 2 series o una sola serie. Además, era algo muy sencillo de ver. Si yo, por ejemplo, acababa con un cruces en polea para pectoral, metía 30 kilos a cada lado en las placas y realmente mi número estipulado de repeticiones era llegar a 8, 10 repeticiones y llegaba a 6 y no era capaz de seguir adelante, entonces esa sería mi última serie. No había sido capaz de llegar al número estipulado de repeticiones, había llegado a la carga máxima, no necesitaba repetir. Pero siempre importante calentar previamente. Es decir, primeros ejercicios calientas previamente, segundo, y según vas haciendo ejercicios vas reduciendo la serie de calentamiento. Así es también como lo enfocaba yo. Es un poquito también lo que aprendí con el sistema de Dorian, que se adaptaba perfectamente a mis preferencias. ¿Tiempo de descanso entre series? El tiempo justo y necesario para poder reiniciar la siguiente serie estando fresco y realmente sin perder ese punto de, digamos, de calentamiento, ¿no? Donde sientes el bombeo muscular, sientes que fluye la sangre, sientes que hay un calor corporal, sientes que hay ese momento donde sigues teniendo esa conexión. Entonces, realmente, la verdad que con el tiempo, y como mi capacidad cardiovascular era muy buena, porque, por ejemplo, yo los días que no entrenaba, el día que descansaba, era cuando aplicaba el cardio, pues aunque estuviese fuera de temporada, siempre tenía una salud cardiovascular muy buena y eso me permitía hacer descansos muy cortos. Descansaba entre series, por ejemplo, por ponerse un ejemplo, máximo 2 minutos para los grupos musculares grandes y 1 minuto para los grupos musculares pequeños. E incluso cuando hacía pierna y hacía sentadillas muy pesadas, con 2 minutos no era más que suficiente para poder recuperarme. Puede ser que la última serie, porque iba a ser una serie descendente en sentadilla, lógicamente con un compañero al lado, descansase 3 minutos para prepararme mentalmente, si los necesitaba, puede ser. Pero la tónica general eran máximo 2 minutos, grupos musculares grandes, y 1 minuto grupo muscular pequeño. ¿Qué hacía esto? Que mi intensidad mi estado en esos momentos
digamos, era perfecto para hacer un entrenamiento corto e intenso. No tardaba más de 45 minutos en entrenar un pectoral y un bíceps. La espalda, porque es un poco más grande, lógicamente, que un pectoral y contiene más ejercicios, no se demoraba más de 50-60 minutos. Y las piernas, que entraba el femoral, el cuádriceps y el gemelo, era lo máximo que tardaba, que solía ser 1 hora, incluso contando estiramientos y un ligero calentamiento que siempre solía hacer antes de entrenar, que eran entre 5 y 10 minutos de bicicleta. Eso lo hacía para todos los grupos musculares. Luego tenía 2, 3, 4 series para los banquitos rotadores, o incluso el mismo ejercicio que si iba a hacer espalda, calentaba un poquito con un pullover, con la polea. Iba a hacer pectoral, calentaba un poquito los deltoides, un poquito el pectoral, pero todo eso entraba dentro del tiempo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de 2 sesiones de 45 minutos y 2 sesiones máximo de 1 hora cada uno, ¿vale? Estamos hablando de prácticamente, pues, 1 hora y media, 3, 4 horas y media de entrenamiento semanal. Y con eso me proporcionaba los mejores resultados en cuanto a ganancias de tamaño y, sobre todo, lo más importante, de recuperación. Como digo, este sistema de entrenamiento era el que mejor se adaptaba a mí. Esto no quiere decir que sea el que yo aplique a todos mis atletas, porque ahí siempre me gusta que ellos experimenten igual que yo lo hice. Y sí que es verdad que cuando me preguntan qué es lo mejor o qué es lo que mejor podrían hacer o qué es lo que mejor me ha funcionado, yo les explico este método. Incluso cuando vienen a entrenar conmigo, trabajamos con este método, porque es el que mejor me funcionó, porque es el que mejor entiendo y sé cómo aplicarlo, ¿vale? No quiere decir que sea ni peor ni mejor. Siempre digo que todos los sistemas de entrenamiento son funcionales siempre y cuando sepas aplicar el descanso, la nutrición y básicamente el resto de factores que influyen en una progresión, ¿no? Entonces, este fue el que realmente me funcionó a mí por sensaciones, porque me recuperaba perfectamente, porque cuando llegaba la época de competir, mientras todos entrenaban 5, 6, 7 días a la semana, 1 o 2 veces al día, y llegaban exhaustos las últimas semanas, yo llegaba muy fresco, con el 98% de mi fuerza intacta, cosa que no me pasaba cuando entrenaba con sistema Wader, que en las últimas semanas estaba destrozado, independientemente de si comía más o menos, da igual. Mi mejor condición física con el punto más extremo fue entrenando 4 días a la semana y con una fuerza prácticamente intacta. Solo reducí la fuerza, o mejor dicho, la fuerza, los sistemas de alta intensidad las últimas 5 o 6 semanas porque trataba de evitar lesiones. Esto también fue algo que aprendí de Dorian. También algo importante era saber aplicar lo que hoy se llamaría entrenamiento de descarga. Y en esos entrenamientos de descarga yo lo que hacía era reducir la frecuencia de entrenamiento a 3 días, reducir el volumen de entrenamiento, porque lógicamente haría, por ejemplo, pecho, hombro, tríceps, luego haría, por ejemplo, espalda, bíceps, y el último día haría el día de pierna, lo que hoy se podría llamar el push-pull leg, el tan conocido, ¿vale? Pero eso lo aplicaba en mis semanas de descarga, que por lo generalmente eran cada 6 o 8 semanas, depende de cómo me encontrase, y lo hacía no más de 1 a 2 semanas. Y luego reiniciaba aplicando técnicas de alta intensidad, nuevamente, llegando al fallo. En esas semanas de descarga, en las que reducía el volumen de entrenamiento, reducía el volumen, la frecuencia, también evitaba aplicar técnicas de alta intensidad y evitaba llegar al fallo muscular. Mantenía las cargas, pero siempre tratando de quedarme a 2 o 3 repeticiones del fallo positivo. ¿Cuál era la clave principal que yo veo en este entrenamiento? Bueno, lógicamente la intensidad como factor principal y segundo y más importante incluso la recuperación. La mayor parte de la gente o la mayor parte de los atletas principiantes, incluso avanzados, el mayor problema que tienen es que están sobreentrenados, entrenan más de lo que realmente su cuerpo necesita. Tienes que entender una cosa, a mayor cantidad de entrenamiento, más tiempo de recuperación vas a necesitar. También vas a necesitar más cantidad de calorías, más cantidad de suplementos y al final todo se traduce a un mayor desgaste, tanto digestivo, tanto muscular, articular, sistema nervioso central. Básicamente, ir a un extremo puede provocar que al final, con el paso de los años, haya un mayor desgaste. Sí que es verdad que el sistema de alta intensidad no se libra también de sus partes negativas, ¿no? Aplicar una intensidad muy elevada durante
periodos de largo muy prolongados puede llegar a una lesión, pero por ahí es cuando utilizamos los sistemas las semanas de descanso o de descarga, ¿no? en el entrenamiento. Luego la gente tiene que entender una cosa muy clara. Cuando hablamos de alta intensidad o hablamos de heavy duty, ¿vale? Modificado o no modificado, mucha gente lo relaciona con las lesiones y con mover grandes pesos, ¿no? Entonces, esto es algo que es una idea muy equivocada. Entrenar con alta intensidad, entrenar de esta forma, donde hay un volumen de series más reducido o donde tratamos de llegar al fallo muscular, no implica que debas de entrenar pesado. Debes de entrenar pesado, lógicamente, para tratar de llegar al número de repeticiones, incluso superarte cada 2, 3 semanas o cada semana, en función a cómo evoluciones en la etapa que estés. Debes entrenar con pesos, con cargas, incluso incrementarlas, pero hay más variantes a tener en cuenta. No significa que tienes que estar constantemente incrementando tu fuerza para obtener grandes mejoras. El mejorar la técnica de ejecución, el sacar una repetición o dos más, el, digamos, proporcionar más técnicas de alta intensidad o tiempos de descanso más cortos, también nos van a dar una evolución. Pero lo más importante es que entendáis que lo fundamental es tratar de aprovechar cada serie al máximo. Si yo hago 20 series, es imposible que me pueda dosificar para cada serie ir al máximo. Cuando me refiero al máximo, se trata de ir al máximo en cuanto a concentración, en cuanto a contracción, ¿vale? Si yo hago 3, 4 series por movimiento, 3, 2, me puedo focalizar mucho más en entregarme al 100% a esa serie y dar el 120% cuando pasamos a aplicar técnicas de alta intensidad. Es decir, si yo hago 30, 40, 50 series, ¿vale? ¿Cómo voy a ser capaz de generar en todas ellas una técnica perfecta, una ejecución perfecta, con unos tempos correctos, con un descanso el cual me pueda proporcionar llegar a unas repeticiones concretas en cada serie de esas 20? Es mucho más complicado. Entonces, el centrarse exclusivamente y prepararse mentalmente para cada serie final o para cada una de las series preparatorias es mucho más fácil cuando hay un menor volumen de trabajo. Al final, esto se traduce a un entrenamiento de calidad. ¿Por qué hacer 20, 30, 40, 50 series? Si te funcionan, ¿por qué no haces 80? ¿Por qué no haces 100 series? Porque si hablamos de volumen, si tú dosificas, puedes hacer series. Ahora, si trabajamos con intensidad y vamos al fallo, esto es muy fácil. Te va a dar razón enseguida el músculo, porque en cuanto llega al fallo, ya está. ¿Qué puedes hacer? ¿Bajar el peso un 20%? ¿Darle un poquito más de bombeo? Sí, perfecto, pero eso ya no entraría dentro de la serie, ¿vale? Estamos bajando la carga, estamos reduciendo la intensidad, la carga, estamos, digamos, vaciando, como os he comentado antes, haciendo que la herida sea aún más profunda y aún cueste más de recuperar. Para mí, la gran diferencia, sobre todo, fue la recuperación. Yo cuando entrenaba 5 o 6 días a la semana, llegaba al final de semana que no quería ni pisar el gimnasio. Estaba agotado física y mentalmente. Y sobre todo cuando estaba en precompeticiones, cuando más me notaba. Fuera de temporada, pues tienes un superávit calórico y como que no te cuesta tanto, ¿no? Además duermes mejor, digamos que tienes una capacidad de recuperación diferente, porque tienes un superávit calórico y estás, digamos, solamente descansado. En precompeticiones cuando más lo vas a notar, ¿vale? Es cuando vas a notar que cuando llega al final de la semana es cuando más agotado estás, no tienes ni ganas de ir al gimnasio, te apetece estar en casa tumbado, o irte a la playa, o irte al cine, pero no te apetece entrenar. Y eso es el primer fallo que yo encontré cuando aprendí o leía sobre este sistema, es que me sentía muy identificado. Mis recuperaciones eran muy malas a final de semana, me sentía agotado, no tenía ganas de entrenar y cuando entrenaba, bueno, pues sacaba al final buenos entrenamientos, pero no era lo mismo que cuando entrenaba con menos frecuencia. ¿Qué es lo que hacía que cuando entrase con menos frecuencia me encontrase mejor? Lógicamente el descanso. En cada sesión iba con ganas, solo entraba 4 veces a la semana. Pero es que yo cada 4 estaba deseando que llegasen esos 4 días para dar el 100%, porque el resto de la semana estaba descansando. De esos 4 días, 3 eran para descansar. Y a veces eran 4 de descanso y 3 de entrenamiento en las semanas de descarga. Entonces, cada vez que iba al gimnasio, iba a aprovechar el 100% del entrenamiento.
aprovechaba cada serie y me exprimía al máximo. Importante, no es tanto las cargas que vas a utilizar, sino cómo las vas a utilizar. Se trata, o como muchas veces se suele decir, no se trata de mover peso, sino de sentirlo. Vale, a lo que vamos con esto. Lo que para mí puede ser pesado, para ti puede ser ligero, o al contrario. Yo tenía mucha fuerza en aquellos tiempos, genéticamente tenía una buena fuerza por mi predisposición de fibras musculares. Si yo, por ejemplo, hacía un press de hombros libre o en máquina, por ejemplo, un press de hombros con mancuernas, por ejemplo, con mancuernas de 50 kilos, podía hacer incluso entre 10-12 repeticiones, ¿vale? Cómodamente, sin llegar al fallo, ¿vale? Podía llegar al fallo a partir de 60 kilos, ¿vale? Ya te digo que tenía bastante fuerza, pero tenía atletas, amigos míos, que cuando entrenaban conmigo, con 40 kilos, llegaban al fallo, ¿vale? Y que incluso tenían mejores hombros que los míos. La diferencia, lo más importante es que durante todo, independientemente de mi fuerza, de la mía o la del otro atleta, ejecutábamos una técnica perfecta. La técnica por encima del peso. Control total sobre el peso. No que el peso sea el que realmente nos controle a nosotros. Entonces, era muy importante, sobre todo, hacer hincapié en que fuese un movimiento lento y controlado, ¿vale? Una bajada lenta y una subida explosiva. Siempre tratando de evitar pues, los impulsos, aunque eso siempre, bueno, al final es comprensible la última serie en darte alguna repetición más de impulso para mover un poquito más de peso, etcétera, etcétera. Pero realmente lo importante era aplicar la técnica antes de llegar al peso. Con lo cual, con los años, lógicamente, el riesgo a lesionarse siempre va a estar ahí, y más con los años cuando hay un desgaste muscular. Pero cuando se aplica una técnica correcta, hay menos probabilidades, ¿vale?, de que llegue una lesión que si lo haces al contrario y no aplicas una técnica correcta. Entonces, se trata de mover un peso, ¿vale?, de forma correcta dentro de un número de repeticiones. No importa la cantidad de peso que utilices, sino la técnica con la que lo ejecutas. Bueno, chicos, esto solo es una pincelada de lo que podría ser una explicación aún mucho más extensa, ¿vale? Espero que a algunos os haya dado pistas. Posiblemente os habréis quedado con muchas preguntas que, bueno, podéis dejarlo en la cajita de respuestas, bueno, de preguntas, mejor dicho, y os responderé lo antes posible. Todo esto que os he explicado, y mucho más, y todo mucho más especificado, lo tenéis en mi ebook, en mi página web. Ahí tenéis mi ebook donde cuento todo esto y un poquito más, y lo hago todo más preciso con una rutina de entrenamiento que era la que yo solía aplicar en mis últimos años. De esa forma tendréis algo mucho más específico. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un placer y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.